Esperó 50 años frente a la iglesia. Y lo que sucedió aquel domingo hizo llorar a todos. Bienvenidos a tu canal Abuelas con Historia. Hoy les traemos una narración que tocará las fibras más profundas de su corazón, titulada, Esperó 50 años frente a la iglesia, y lo que sucedió aquel domingo hizo llorar a todos. Les prometemos una montaña rusa de emociones que les recordará el poder del amor verdadero. Les pedimos con mucho cariño que se suscriban y activen la campanita, y que nos regalen un like para que estas historias sigan llegando a más personas. Piensen por un instante en lo que significa esperar durante 50 largos años en el mismo lugar, cada bendito domingo, sin fallar ni una sola vez. Imaginen la devoción de llegar con la esperanza intacta, casi infantil, de que la persona que ha sido el eje de tu vida, tu sol y tus estrellas, aparezca de repente para ofrecerte una segunda oportunidad, un bálsamo para medio siglo de ausencia. Visualicen la carga emocional de llevar en el bolsillo de la camisa, junto al corazón, una carta cuya tinta se ha desvanecido y cuyo papel se ha vuelto quebradizo por el paso de 5 décadas. Una carta que nunca pudo ser entregada, un puñado de palabras que contenían el poder de haberlo cambiado absolutamente todo. Sientan el transcurrir del tiempo en sus propios huesos, observen cómo el mundo a su alrededor se transforma, cómo su propio cuerpo envejece, cómo sus manos, antes firmes y fuertes, se llenan de surcos y manchas, testigos mudos del trabajo y la espera. Contemplen cómo su cabello, mechón a mechón, abandona su color original para teñirse del blanco de la nieve, mientras ustedes permanecen inmóviles, sentados en la misma banca de piedra fría, frente a la imponente fachada de la misma iglesia, aguardando un milagro que cada persona a su alrededor, con una mezcla de lástima y escepticismo, considera una locura, una fantasía imposible. Esta es la crónica de don Arturo, un anciano venerable de 85 años, cuya vida se convirtió en un ritual de amor y paciencia. Cada domingo, sin que la lluvia torrencial o el sol abrasador pudieran disuadirlo, se presentaba frente a la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En sus manos arrugadas siempre sostenía un modesto ramo de flores silvestres, y en su mirada se reflejaba una fe tan profunda que parecía desafiar las leyes de la lógica y el tiempo. Pero lo que ningún habitante de Villa Esperanza sabía, lo que ni la mente más imaginativa podría haber concebido, era que aquel específico domingo de octubre, el día que marcaba exactamente 50 años desde el inicio de su vigilia, algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Un evento tan conmovedor que haría brotar lágrimas incluso de los ojos de los más cínicos y endurecidos del pueblo. Lo que sucedió en esa jornada no solo alteró el curso de la vida de don Arturo de una manera irrevocable, sino que también redefinió para siempre la percepción que todos en esa pequeña y adormecida comunidad tenían sobre el verdadero y profundo significado del amor eterno. Para comprender cabalmente la magnitud de esta historia, es imperativo que viajemos hacia atrás en el tiempo, que retrocedamos 50 años en el calendario hasta el lejano 1975. En aquel entonces, Arturo era un hombre joven, de apenas 35 años, con la espalda fuerte y el espíritu lleno de sueños. Era un hombre de origen humilde, pero con una ética de trabajo inquebrantable, que había caído rendido de amor por Sofía, una mujer de su misma edad, cuyos ojos del color de la miel parecían contener toda la dulzura del mundo y cuya sonrisa poseía la mágica capacidad de iluminar hasta la más gris y melancólica de las tardes. Sus destinos se habían entrelazado en el atrio de esa misma parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, durante las bulliciosas festividades patronales del pueblo. Desde el instante preciso en que sus miradas se encontraron por encima de la multitud, un chispazo invisible pero poderoso los conectó, y ambos supieron, con una certeza que no admitía dudas, que habían tropezado con algo único, con esa clase de conexión que, si tiene suerte, solo se presenta una vez en la vida. Arturo se ganaba la vida como carpintero, un noble oficio que había heredado de su padre y que practicaba con una maestría y un orgullo palpables en cada mueble que salía de su taller. No poseía grandes fortunas ni tierras, pero sus manos eran capaces de crear belleza a partir de la madera en bruto, y su corazón era tan noble y sólido como el roble que tanto le gustaba trabajar. Sofía, por su parte, era la dedicada maestra de la pequeña escuela de Villa Esperanza. Era una mujer culta, de mente brillante y conversación fascinante, que albergaba sueños de un futuro más amplio y lleno de oportunidades,
pero que jamás permitió que sus aspiraciones opacaran su esencia genuinamente humilde y su naturaleza bondadosa. A lo largo de 2 años, su amor creció y floreció con la misma belleza natural y espontánea de las flores silvestres que tapizaban las laderas de las montañas que abrazaban al pueblo. Era un amor puro, despojado de artificios y pretensiones, sincero hasta la médula. Era el tipo de amor que se convierte en cimiento, que construye hogares sólidos y cría familias felices, el tipo de amor que no se quiebra ante las tormentas de la vida, sino que se fortalece y echa raíces más profundas con cada desafío superado. Ya tenían todo planeado. Habían decidido unir sus vidas en matrimonio en la primavera de 1976. Arturo, con la tenacidad de un hombre enamorado, había ahorrado cada centavo ganado durante esos 2 años de noviazgo. Su meta era comprar un pequeño pedazo de tierra en las afueras del pueblo, un lugar donde edificaría con sus propias manos el hogar que compartirían. Sofía, con la ilusión brillando en sus ojos, había comenzado a preparar su ajuar, cosiendo con una dedicación amorosa cada prenda, cada mantel, cada sábana. Mientras sus dedos trabajaban la tela, su mente volaba, imaginando la vida que les esperaba, los hijos que correrían por el jardín, las tardes tranquilas sentados en el porche de madera, viendo cómo el sol se ocultaba tras las montañas, y finalmente, la imagen de sus manos, ya viejas y arrugadas, entrelazadas con la misma fuerza y ternura después de décadas de caminar juntos por el sendero de la vida. Todo parecía encajar en un plan perfecto, cada pieza estaba en su lugar, hasta que un funesto y cruel malentendido, nacido de la ponzoña de la envidia, llegó para destrozar sus vidas y sentenciarlos a una separación que duraría medio siglo. Todo se desató a raíz de una mentira, como suelen comenzar las peores tragedias humanas. En Villa Esperanza vivía una mujer llamada Isabela, quien había albergado un amor no correspondido por Arturo desde que eran apenas adolescentes. Isabela jamás logró asimilar que el corazón de Arturo hubiera elegido a Sofía. La envidia, como un ácido corrosivo, y los celos, como una serpiente venenosa, habían emponzoñado su alma hasta transformarla en un ser capaz de cometer cualquier bajeza con tal de aniquilar la felicidad ajena. Una tarde gris de febrero de 1976, Isabela se presentó en casa de Sofía. Con el rostro bañado en lágrimas de cocodrilo y una actuación que habría merecido el más prestigioso de los premios teatrales, le juró que había visto a Arturo besándose apasionadamente con otra mujer en la plaza del pueblo vecino. Le proporcionó un relato lleno de detalles tan vívidos y precisos, tejió una historia tan meticulosamente elaborada y lloró con una convicción tan desgarradora, que Sofía, a pesar de la inmensa confianza que depositaba en Arturo, sintió como una semilla de duda comenzaba a germinar en la tierra fértil de su corazón herido. Pero Isabela no se conformó con eso. Durante los días siguientes, continuó su labor destructiva, alimentando esa incipiente duda con más falsedades, con supuestos testimonios de otras personas que confirmaban haber visto a Arturo en compañía de esa misteriosa mujer. Añadía detalles que sonaban tan plausiblemente reales que incluso el corazón más seguro de sí mismo habría empezado a tambalearse. Sofía, con el alma desgarrada por el dolor y la confusión, decidió que debía enfrentar a Arturo. Sin embargo, en lugar de buscarlo para preguntarle directamente, en lugar de concederle el beneficio de la duda y la oportunidad de defenderse, permitió que el orgullo herido y el dolor agudo nublaran por completo su juicio. Una tarde, cuando Arturo llegó a su puerta, sonriente y despreocupado como siempre, para dar el paseo que acostumbraban al atardecer, se encontró con una Sofía de hielo. Ella le devolvió el anillo de compromiso que él le había entregado con tanta ilusión. Le espetó que conocía su traición, que no deseaba volver a verlo en su vida. Y antes de que Arturo pudiera procesar la acusación, antes de que pudiera articular una sola palabra en su defensa para explicar algo que, en realidad, nunca había sucedido, Sofía le cerró la puerta en la cara y se refugió en la soledad de su hogar, llorando con la desesperación de quien siente que su mundo se ha derrumbado. Arturo se quedó petrificado frente a esa puerta de madera cerrada, que ahora parecía una barrera infranqueable. Sostenía el pequeño anillo en su mano temblorosa, su mente girando en un torbellino de incredulidad, incapaz de comprender qué había hecho mal, qué había podido ocurrir para que el amor de su vida lo repudiara de una forma tan abrupta y cruel.
Golpeó la puerta durante lo que parecieron horas, su voz quebrada suplicándole que le diera una explicación, que le permitiera aclarar cualquier rumor que hubiera llegado a sus oídos. Pero del otro lado solo había silencio. Sofía no abrió. El orgullo, ese terrible y obstinado enemigo del amor, le construyó un muro en los oídos, le puso una venda en los ojos, impidiéndole ver que el hombre que aguardaba al otro lado, desolado, era completamente inocente, y que su amor por ella era tan real y verdadero como el sol que los había alumbrado el primer día. Esa misma noche, consumida por el dolor, Sofía tomó la decisión más drástica y lamentable de su vida. Tenía una hermana que residía en la lejana capital, a cientos de kilómetros de distancia de Villa Esperanza, y en su desesperación, decidió marcharse con ella. Planeaba empezar una nueva vida, lejos del pueblo, lejos de Arturo, lejos del dolor asfixiante que sentía con cada bocanada de aire. Al día siguiente, antes de que los primeros rayos del alba tocaran las cumbres de las montañas, cuando Arturo regresó a su casa con la esperanza renovada de poder hablar con ella, de arreglar aquel sinsentido, descubrió que Sofía ya se había ido. Había dejado únicamente una escueta nota para sus padres, en la que explicaba que necesitaba tiempo y espacio, pidiéndoles que no la buscaran, prometiendo que ella se pondría en contacto cuando se sintiera preparada. Cuando Arturo se enteró de su partida, una desesperación helada se apoderó de él. Corrió como un loco a la estación de autobuses, pero el vehículo de la mañana ya había partido. Preguntó en cada casa del pueblo, buscando alguna pista, algún indicio del paradero de Sofía, pero nadie sabía nada, o quizás, nadie quería decírselo. Los padres de ella, igualmente desconcertados y dolidos por las vagas acusaciones que su hija había mencionado antes de irse, lo recibieron con una frialdad cortante, negándole cualquier tipo de información. De repente, Arturo se encontró completamente solo, sumido en un abismo de confusión, cargando con el peso de una acusación que jamás pudo refutar, porque nunca supo con exactitud de qué se le acusaba. Durante semanas, su vida se convirtió en una búsqueda febril. Viajó a la capital en repetidas ocasiones, gastando sus ahorros en pasajes y pensiones baratas. Preguntó en cada rincón que se le ocurrió, en cada oficina de correos, en cada escuela donde una maestra recién llegada pudiera estar trabajando, pero la capital era un monstruo de concreto y asfalto, y Sofía parecía haberse disuelto en el aire, como el humo de una vela recién apagada. Descuidó su taller de carpintería. Los encargos se acumulaban sin hacer, dejó de comer, las noches se convirtieron en una tortura de insomnio. Se transformó en una sombra errante del hombre vibrante y lleno de vida que había sido. Sus amigos, preocupados, intentaban hacerlo entrar en razón. Le decían que la olvidara, que siguiera adelante, que si ella se había marchado de esa manera, sin darle una oportunidad, era porque su amor no era lo suficientemente fuerte. Pero Arturo no podía, no quería aceptar esa posibilidad. En lo más profundo de su ser, sabía que algo terrible había sucedido, que un malentendido monumental se había interpuesto entre ellos, y que el amor que habían compartido, tan puro y poderoso, no podía simplemente extinguirse de la noche a la mañana. Fue en medio de esa desolación cuando Arturo tomó una decisión que definiría el resto de su existencia, una promesa que marcaría los siguientes 50 años de su vida. Recordó la promesa que él y Sofía se habían hecho, casarse en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Recordó que cada domingo, sin excepción, asistían juntos a la misa, sentándose siempre en la misma banca de piedra bajo el gran fresno. Rememoró con una claridad dolorosa cómo, después de la ceremonia, solían pasear por la plaza, tomados de la mano, y como Sofía le decía, con la voz llena de sueños, que algún día les contarían a sus nietos la historia de esos domingos perfectos. Y fue en ese recuerdo, en ese santuario de su memoria, donde Arturo encontró un nuevo propósito para su vida rota. Decidió que cada domingo, sin faltar uno solo, se sentaría en esa misma banca frente a la iglesia, sosteniendo un ramo de flores silvestres, las mismas que a Sofía tanto le gustaban, y esperaría. Esperaría con la certeza de que algún día ella regresaría a Villa Esperanza. Y cuando ese día llegara, él estaría allí, en su puesto, listo para explicarle la verdad, para jurarle que nunca dejó de amarla, para reconstruir, pieza por pieza, lo que un malentendido cruel había destruido.
Y así, con esa resolución grabada a fuego en su alma, comenzó la espera más larga, silenciosa y dolorosa que uno pueda imaginar. Domingo tras domingo, año tras año, década tras década, Arturo cumplió su promesa con una fidelidad casi religiosa. Cada domingo, sin importar si el cielo se caía a pedazos en una tormenta o si el sol rajaba las piedras, sin importar su estado de ánimo o lo que los demás pudieran susurrar a sus espaldas, Arturo se levantaba antes del amanecer. Subía a las colinas que rodeaban el pueblo para recoger las flores más frescas, se vestía con su mejor camisa, la de los domingos, y tomaba su lugar en la banca de piedra frente a la parroquia. Al principio, los habitantes del pueblo lo observaban con una compasión teñida de tristeza. Pensaban que era una manifestación del dolor fresco del desamor, una herida que el tiempo se encargaría de cerrar. Estaban convencidos de que pronto superaría la pérdida y retomaría el curso de su vida. Pero los meses se convirtieron en un año, y Arturo seguía allí, inamovible cada domingo. La compasión inicial comenzó a transformarse en una genuina preocupación. Sus amigos más cercanos intentaron intervenir. Le presentaron a otras mujeres, mujeres buenas y trabajadoras que veían en él a un hombre de gran valía. Le insistían en que Sofía no iba a regresar, que debía aceptar la dura realidad y continuar. Pero Arturo se negaba con una calma obstinada. Su amor por Sofía no era un interruptor que pudiera simplemente apagar. No se trataba de un capricho juvenil ni de un encaprichamiento pasajero. Era el tipo de amor que se ancla en el alma, que define una existencia entera, que le da sentido a cada respiración y que hace que valga la pena seguir viviendo, incluso en medio de la más profunda soledad. Los años pasaron, convirtiéndose en décadas. Arturo nunca faltó a su cita dominical. Ni siquiera cuando, a los 40 años, una neumonía traicionera lo postró en cama y el médico le ordenó reposo absoluto. Aquel domingo, debilitado por la fiebre y con el cuerpo temblando, Arturo se arrastró fuera de su casa, caminó a paso lento hasta la iglesia y se desplomó en su banca. Allí permaneció, tosiendo y tiritando, hasta que el párroco del pueblo y algunos vecinos, alarmados por su estado, lo llevaron de regreso a su hogar casi a la fuerza. Ni siquiera el día en que su madre falleció, y el funeral coincidió con un domingo, rompió su promesa. Asistió al entierro a primera hora de la mañana, lloró sobre la tumba de la mujer que le había dado la vida, y con el corazón hecho pedazos, se dirigió a su banca frente a la iglesia, con su ramo de flores en la mano. Porque había hecho una promesa, y para Arturo, las promesas eran sagradas. Con el inexorable paso del tiempo, la actitud del pueblo hacia él volvió a cambiar. De la preocupación pasaron a la burla sutil, y de la burla, a una completa y total indiferencia. Las nuevas generaciones, los jóvenes que nacieron mucho después de la partida de Sofía, no comprendían por qué aquel viejo, al que algunos llamaban loco, se sentaba cada domingo con un ramo de flores que se marchitaban con el paso de las horas, esperando a un fantasma del pasado. Los adultos que conocían la historia original hacía mucho que habían perdido la fe en el regreso de Sofía. Arturo se había convertido, sin quererlo, en parte del paisaje inmutable de Villa Esperanza, tan familiar como la fuente de la plaza o el viejo campanario de la iglesia. Era algo que siempre había estado ahí y que ya nadie se molestaba en cuestionar. Pero Arturo no estaba loco, ni mucho menos. De lunes a sábado, trabajaba con ahínco en su carpintería. Era un hombre respetado en su oficio, conocido por su responsabilidad y su honestidad a toda prueba. Simplemente, los domingos le pertenecían a Sofía, eran días sagrados dedicados a mantener viva la llama de la esperanza, a honrar el amor que, en su corazón, nunca había muerto. Vivía una vida sencilla y solitaria en la misma casa donde había crecido. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca volvió a amar a otra mujer. Su existencia entera orbitaba alrededor de esa espera silenciosa, de esa promesa hecha a una mujer que, muy probablemente, ya ni siquiera lo recordaba. Durante esos 50 años, Arturo le escribió cientos de cartas a Sofía. Cartas donde le explicaba lo que él creía que había pasado, donde le juraba su inocencia con la desesperación de un condenado injustamente, donde le declaraba su amor eterno con palabras que brotaban directamente de su alma, donde le suplicaba que regresara, o que al menos le diera una señal,
la oportunidad de hablar con ella una última vez. Pero nunca supo a dónde enviarlas. Las fue guardando, una por una, en una caja de madera de cedro que él mismo había tallado con esmero. Una caja que se convirtió en el arca de sus palabras no dichas, el depósito de explicaciones que nunca llegaron a su destino, el testimonio de un amor que gritaba en el más absoluto de los silencios. Sin embargo, había una carta especial, una que era diferente a todas las demás. Era una carta que Arturo siempre llevaba consigo, doblada cuidadosamente en el bolsillo de su camisa, pegada a su corazón. Era la primera carta que escribió la noche después de que Sofía se fuera, con la pluma temblorosa, las palabras borroneadas por las lágrimas y la desesperación de un hombre sencillo que nunca fue hábil con las letras, pero que intentaba volcar en el papel la inmensidad de su sentir. Esa carta se había vuelto amarillenta y frágil con el tiempo. Sus esquinas estaban redondeadas y suaves de tanto sacarla y volver a guardarla. Algunas palabras se habían borrado por el roce constante contra la tela, pero no importaba, porque Arturo la conocía de memoria. Era, a la vez, su tesoro más preciado y su mayor tormento, pues representaba todo aquello que nunca tuvo la oportunidad de arriesgar las cosas verdaderamente cruciales. A la mañana siguiente, con una resolución que no había sentido en décadas, Sofía descolgó el teléfono y llamó a su sobrina, la única familia cercana que le quedaba. Le comunicó con una voz sorprendentemente firme que iba a emprender un viaje. Se dirigió a la terminal de autobuses, un lugar ruidoso y anónimo que contrastaba con la misión sagrada que la impulsaba, y compró un boleto de ida a Villa Esperanza, ese pueblo que había abandonado 50 años atrás y al que había jurado en silencio nunca más regresar. Su equipaje era mínimo, una maleta pequeña con apenas lo indispensable. Dentro, con manos temblorosas, colocó la carta que nunca había enviado, su confesión de amor y arrepentimiento guardada por 3 décadas. Antes de salir, se despidió de su pequeño apartamento, paseando la mirada por sus plantas, sus libros, los objetos que habían sido sus silenciosos compañeros, con la extraña premonición de que quizás no volvería a verlos. El viaje en autobús fue una odisea de 6 horas a través del tiempo y la memoria. 6 horas durante las cuales Sofía experimentó un torbellino de emociones que la dejaron exhausta. Sintió el miedo helado a lo desconocido, a la posibilidad de que su búsqueda fuera en vano. Sintió la esperanza cálida, una pequeña llama que se negaba a extinguirse, de encontrarlo y poder hablar. El arrepentimiento la golpeó con la fuerza de una ola, un peso inmenso por cada uno de los 18.000 días perdidos. La ilusión, frágil como el cristal, le dibujaba escenarios de un reencuentro perfecto. El terror a la verdad, a descubrir que él la había olvidado, la hacía encogerse en su asiento. Y por encima de todo, el amor, ese sentimiento terco y persistente que había sobrevivido a medio siglo de silencio. ¿Qué le depararía el destino al final del camino? ¿Arturo seguiría con vida? ¿Se habría casado, formado una familia, llenado el vacío que ella dejó? ¿La recordaría siquiera, o sería ella un fantasma borroso de un pasado lejano? El autobús, con un chirrido de frenos que pareció anunciar el fin de su larga huida, llegó a la entrada de Villa Esperanza en una luminosa mañana de domingo. Cuando Sofía descendió los escalones y sus pies tocaron la tierra que la había visto nacer, tuvo la abrumadora sensación de que el tiempo se había fracturado. Todo a su alrededor había sufrido una metamorfosis y, al mismo tiempo, una esencia fundamental permanecía intacta. Se habían erigido edificios nuevos, de ladrillo y cemento, pero las montañas, esas guardianas eternas de su juventud, seguían allí, con sus cumbres recortadas contra el mismo cielo azul. Las calles de tierra de su memoria ahora estaban cubiertas de asfalto, pero la plaza central conservaba su encanto, sus árboles frondosos y su kiosco antiguo. Y al fondo, dominándolo todo, majestuosa y eterna, se alzaba la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con su campanario apuntando al cielo como un dedo que señala la eternidad. Con el corazón en un puño, Sofía se acercó a algunas personas para preguntar por Arturo, pero el nombre no pareció resonar en las generaciones más jóvenes. La miraban con extrañeza, negando con la cabeza.
Justo cuando la desesperanza comenzaba a hacer mella en su ánimo, una señora mayor, de rostro surcado por 1000 arrugas, la observó con una curiosidad penetrante y le preguntó si, por casualidad, se refería a don Arturo, el carpintero, ese hombre bueno que se sentaba cada domingo, sin falta, frente a la iglesia. El corazón de Sofía dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en la pared. ¿Era posible? ¿Seguía esperándola después de tantos años? Tenía que ser un error, una cruel coincidencia, otro Arturo. Pero una voz en lo más profundo de su ser, una intuición que trascendía la lógica, le susurró que no, que era él, que su Arturo, su increíble y leal Arturo, había mantenido su vigilia. Justo en ese instante, como si el universo conspirara, las campanas de la parroquia comenzaron a repicar, su sonido familiar y solemne llamando a los fieles a la misa de domingo. Sofía, con las piernas convertidas en gelatina y el corazón martilleándole en el pecho con tal fuerza que temió desmayarse, emprendió el camino hacia la iglesia. Cada paso que daba se sentía como una eternidad, cada bocanada de aire era un esfuerzo consciente para no derrumbarse. A medida que se acercaba, la escena se volvía más nítida. Pudo ver a la gente congregada en la plaza, familias enteras ataviadas con sus mejores ropas, niños correteando y riendo con una alegría despreocupada, ancianos conversando animadamente en las bancas bajo la sombra de los árboles. Y entonces, su mirada lo encontró. Allí estaba él. Sentado en una banca de piedra, en el lado izquierdo de la gran puerta de entrada de la iglesia. Era un anciano con el cabello de un blanco inmaculado, vestido con un traje que a todas luces tenía décadas de antigüedad, pero que estaba impecablemente limpio y planchado. En sus manos nudosas y temblorosas, sostenía un pequeño ramo de flores silvestres, exactamente las mismas flores que solía regalarle a ella medio siglo atrás. Su espalda estaba encorvada, vencida por el peso de los años y de una espera infinita, pero sus ojos, esos ojos que Sofía había visto en sus sueños durante 50 largos años, seguían siendo los mismos, albergando una mezcla de melancolía y una esperanza inquebrantable. Sofía se detuvo en seco a unos metros de distancia, paralizada, sin atreverse a dar un paso más, temiendo que si se acercaba, la imagen se desvanecería como un espejismo. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, comenzaron a rodar por sus mejillas sin ningún control, surcando la piel arrugada de su rostro. Arturo estaba ahí. Después de medio siglo, seguía fiel a su promesa, sentado en la misma banca, con las mismas flores, esperándola. El amor que él había sentido por ella había sido tan inmenso, tan poderoso, que había logrado resistir 50 años de ausencia, 50 años de silencio atronador, 50 años de una incertidumbre que habría destrozado a cualquier otro hombre. Fue Arturo quien la vio primero. Levantó la mirada, un gesto mecánico que repetía cada domingo al escuchar pasos cercanos, siempre con esa chispa de esperanza que se negaba a morir, anhelando que algún día esos pasos fueran los de ella. Y cuando sus ojos, cansados de mirar el horizonte, se encontraron con los de Sofía, el universo entero pareció contener la respiración. El murmullo de la plaza se desvaneció, las voces se convirtieron en un silencio profundo, y el propio tiempo pareció congelarse en ese instante de reconocimiento sagrado. Durante un momento que se extendió hasta la eternidad, Arturo y Sofía simplemente se miraron, reconociéndose a través del velo de las arrugas, del cabello blanco, de las décadas de vida que los habían separado y transformado. Arturo se puso de pie con una lentitud dolorosa, sus viejas piernas apenas capaces de sostenerlo después del impacto de la emoción. Las flores silvestres cayeron de sus manos y se esparcieron por el suelo de piedra. Sofía, saliendo de su trance, dio un paso vacilante hacia él, luego otro, y otro más, hasta que sus pasos se convirtieron en una carrera torpe, lo más parecido a correr que una mujer de 85 años puede lograr. Arturo extendió sus brazos temblorosos, y cuando Sofía finalmente llegó hasta él, se fundieron en un abrazo con una fuerza que desmentía su fragilidad, con una desesperación que contenía 50 años de anhelos, con un amor que había demostrado ser inmortal. Y entonces lloraron. Lloraron como niños, con sollozos profundos y desgarradores, sin vergüenza alguna, sin importarles la multitud que ahora los observaba en un silencio reverencial.
La gente en la plaza comenzó a darse cuenta de que no era un simple encuentro. Algo extraordinario estaba sucediendo. Algunos de los más ancianos del pueblo recordaban la historia de Arturo y Sofía, la trágica historia de aquellos dos jóvenes que se amaban con locura. Recordaban el día en que ella se marchó y cómo él comenzó su interminable y solitaria espera. Las mujeres mayores, al comprender la escena, comenzaron a llorar también, conmovidas hasta lo más profundo de su ser. Los hombres, aunque intentaban mantener la compostura, tenían los ojos enrojecidos y húmedos. Incluso los niños, que no entendían la magnitud de lo que veían, percibían la densidad de la emoción en el aire y guardaban un silencio respetuoso. Arturo y Sofía permanecieron abrazados durante un tiempo que nadie se atrevió a medir, sin pronunciar una sola palabra, porque no existían palabras en ningún idioma capaces de expresar lo que estaban sintiendo. 50 años de dolor, de soledad, de arrepentimiento, de amor contenido, todo se liberaba en ese abrazo, en esas lágrimas, en esos cuerpos ancianos que se aferraban el uno al otro como si temieran que, si se soltaban, todo se revelaría como un sueño del que tendrían que despertar. Finalmente, Sofía se separó un poco, lo suficiente para poder mirarlo a la cara. Con sus manos temblorosas, le acarició el rostro arrugado, trazando con la yema de sus dedos las líneas que el tiempo y la tristeza habían dibujado en su piel, buscando en esos rasgos al joven apuesto del que se había enamorado. Arturo hizo lo mismo, sus manos ásperas de carpintero acariciando el cabello blanco de Sofía, secando sus lágrimas con sus pulgares, sonriendo a través de su propio llanto. Las primeras palabras que Sofía logró articular fueron un susurro ahogado: «Perdóname, Arturo, por favor, perdóname. Fui una tonta, una orgullosa idiota que te dejó ir sin siquiera escucharte. He vivido 50 años con este arrepentimiento carcomiéndome el alma. Perdóname, si es que aún puedes». Arturo la interrumpió suavemente, poniendo un dedo sobre sus labios, el mismo gesto tierno que solía hacer medio siglo atrás cuando ella hablaba demasiado rápido. «No hay nada que perdonar, mi amor. Absolutamente nada. Estás aquí ahora. Eso es lo único que importa. Estás aquí. Nunca te traicioné, Sofía», continuó Arturo, su voz quebrándose por la emoción contenida. «Nunca miré a otra mujer. Solo a ti. Siempre fuiste solo tú. No sé qué te dijeron, quién te mintió, pero te juro por todo lo que es sagrado que yo solo te amé a ti, que solo te he amado a ti durante todos estos largos y solitarios años». Sofía sintió, las lágrimas cayendo con más fuerza. «Lo sé. En el fondo de mi corazón, siempre lo supe. Pero el orgullo, la terquedad, el miedo, todo eso me impidió regresar. Me robé 50 años de felicidad, 50 años que pudimos haber pasado juntos, y eso nunca me lo perdonaré». Fue entonces cuando Arturo sacó del bolsillo interior de su saco una carta amarillenta, doblada y vuelta a doblar miles de veces. «Esta carta la escribí para ti el día después de que te fuiste. La he llevado conmigo cada día durante 50 años, esperando el momento en que pudiera dártela. Aquí está la verdad. Aquí está mi corazón. Aquí está todo lo que nunca pude decirte». Sofía, sollozando, sacó de su bolso su propia carta, igual de vieja y amarillenta. «Y esta es la mía. La escribí hace 30 años, cuando finalmente me di cuenta del terrible error que había cometido, pero nunca tuve el valor de enviártela. Nunca tuve el valor de regresar, hasta ahora». Se intercambiaron las cartas, pero ninguno de los dos las abrió. No era necesario. Después de 50 años, las palabras escritas ya no importaban. Lo que importaba era que estaban juntos, que contra todo pronóstico y contra toda lógica, el amor los había reunido de nuevo. El párroco de la iglesia, don Tomás, un hombre de 60 años que había crecido escuchando la leyenda de don Arturo, salió a la plaza al notar la conmoción. Cuando comprendió lo que estaba pasando, se acercó a la pareja con lágrimas en sus propios ojos. «Don Arturo», dijo suavemente. «Es ella. Es Sofía». Arturo asintió, incapaz de hablar, sosteniendo a Sofía como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Don Tomás sonrió a través de sus lágrimas y dijo:
entonces, creo que hay una boda que ha estado esperando 50 años para celebrarse. La gente en la plaza estalló en aplausos y vítores. Las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, esta vez no para llamar a misa, sino en una celebración espontánea y jubilosa. Las mujeres del pueblo corrieron a sus casas para traer flores, los hombres comenzaron a organizar una fiesta improvisada. Todo el pueblo se unió en ese momento de alegría pura, de amor triunfante, de fe recompensada. Mientras la gente preparaba la celebración, una mujer muy anciana se abrió paso tímidamente entre la multitud y se acercó a la pareja. Era Isabela. Ahora, una mujer de 87 años, encorvada y frágil, con el rostro marcado no solo por los años, sino por el peso de una culpa que la había atormentado durante medio siglo. Sofía, dijo con voz temblorosa, necesito hablar contigo. Necesito decirte algo que debí haber dicho hace 50 años. Se volvió hacia Arturo. Y a ti también, Arturo. Por favor, escúchenme antes de que sea demasiado tarde. Ambos la miraron, confundidos. Isabela respiró hondo y las palabras brotaron como un torrente venenoso retenido por demasiado tiempo. Fui yo. Yo fui quien te mintió, Sofía. Arturo nunca te fue infiel. Yo inventé toda esa historia porque estaba celosa, porque estaba enamorada de Arturo y no podía soportar verlos tan felices juntos. Mentí, inventé testimonios, creé una farsa completa para destruir su relación, y lo logré. Lo separé durante 50 años. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Sofía sintió que las piernas le fallaban y Arturo tuvo que sostenerla. 50 años. Una vida entera robada por una mentira, por los celos de alguien que no podía soportar la felicidad ajena. Isabela continuó, llorando sin control, he vivido con esta culpa todos los días de mi vida. He visto a Arturo sentarse aquí cada domingo, esperándote, y cada vez que lo veía era como si un cuchillo se clavara en mi corazón. Intenté decir la verdad muchas veces, pero la cobardía siempre me vencía. Yo también perdí mi vida. Me quedé sola, sin amor, sin familia, porque ese es el precio de la maldad. Ahora estoy vieja, enferma y pronto moriré. Pero antes de irme, necesitaba que supieran la verdad. Necesitaba pedirles perdón, aunque sé que no lo merezco. Sofía miró a la mujer que había destrozado su vida y, para sorpresa de todos, incluso de ella misma, sintió una oleada de compasión. Sí, una parte de ella estaba furiosa, pero también comprendía que Isabela había pagado un precio terrible. Había vivido 50 años prisionera de su propia culpa. Arturo fue el primero en hablar. Isabela, lo que hiciste nos robó 50 años que nunca podremos recuperar. Pero he aprendido en esta larga espera que el rencor es un veneno. Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo necesito paz. Sofía sintió, secándose las lágrimas. Yo también te perdono, Isabela. Y también perdono a la joven orgullosa y tonta que fui yo, que creyó tus mentiras. Ambas cometimos errores que nos costaron una vida. Don Tomás los condujo al interior de la iglesia. Sé que esto es muy poco ortodoxo, dijo con una sonrisa, pero ustedes dos han esperado 50 años. No veo razón para esperar un día más. Si están dispuestos, los casaré ahora mismo. Se miraron, y en sus ojos arrugados brillaba la misma ilusión juvenil de antaño. Sí, dijeron al unísono. La iglesia se llenó de flores y de gente. Una vecina le prestó a Sofía un sencillo vestido blanco. Cuando estuvieron listos en el altar, se miraron y vieron más allá de las arrugas, del cabello blanco, de los años. Vieron a los jóvenes enamorados que nunca habían dejado de ser. La ceremonia fue profundamente emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Arturo sonó firme, sí, quiero. Quise hace 50 años, he querido cada día desde entonces y seguiré queriendo hasta mi último respiro. Sofía, llorando de felicidad, respondió, sí, quiero. Debí haber dicho que sí hace 50 años, pero lo digo ahora con el mismo amor y con todo mi corazón. El beso que compartieron contenía medio siglo de palabras no dichas, un beso de reencuentro, de perdón y de amor eterno.
Se mudaron juntos a la casa que Arturo había terminado de construir para ella, manteniéndola impecable con la esperanza de su regreso. Los siguientes 3 meses fueron los más felices de sus vidas. Llenaron los vacíos de medio siglo con conversaciones, risas y silencios compartidos. Se convirtieron en el símbolo de la esperanza del pueblo. Cada domingo, iban juntos a la iglesia y se sentaban en la misma banca, pero ahora con las manos entrelazadas. Pero el destino, que les había concedido un milagro tardío, tenía sus propios planes. Una noche de enero, apenas 3 meses después de su boda, Arturo se sintió mal. El médico fue sincero con Sofía. Su corazón, desgastado por una vida de trabajo y una espera de 50 años, estaba fallando. Le quedaban días, tal vez una semana. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero esta vez, en lugar de huir, enfrentó el dolor. Se acostó junto a Arturo y lo abrazó. «Lo sé, mi amor», susurró él. «Siento que es la hora. Pero no estés triste. Tuvimos nuestro milagro. 3 meses juntos que valen más que toda una vida». «No es suficiente», lloró Sofía. 50 años no fueron suficientes para castigarnos, y ahora 3 meses no son suficientes para compensarnos. Arturo le secó las lágrimas. El amor no se mide en tiempo, Sofía, se mide en profundidad. Y el nuestro ha sido el más profundo que existe. Esperé por ti, regresaste a mí, nos casamos. Amamos sin reservas. Eso es más de lo que muchas personas consiguen en toda una vida. Durante los días que siguieron, Sofía no se separó de él ni un segundo. Le leía sus poemas favoritos. Le cantaba en voz baja las melodías que solían tararear cuando eran jóvenes enamorados, y le relataba historias de su vida en la gran ciudad, llenando el silencio de la habitación con el murmullo de sus recuerdos para que él nunca se sintiera solo en su tránsito. El pueblo entero desfiló por la casa para presentar sus respetos. Don Tomás, el párroco, vino a administrarle la extremaunción en un rito solemne y lleno de paz. Los niños de Villa Esperanza, que habían escuchado la historia de Arturo y Sofía y la habían hecho suya, un tesoro del pueblo, se acercaban con timidez a la puerta para dejarle dibujos coloreados con esmero y pequeños ramos de flores del campo. En la que sería su última noche en este mundo, Arturo se despertó en la quietud de la madrugada. A su lado, Sofía dormía profundamente, con la cabeza recostada sobre su pecho, su respiración acompasada con los últimos latidos de él. La observó durante un largo momento, memorizando cada línea de su rostro amado, agradeciendo al cielo que la última imagen que verían sus ojos en esta tierra fuera la de la mujer a la que había amado desde el primer instante en que la vio. Con una delicadeza infinita, para no interrumpir su descanso, Arturo se inclinó y le susurró al oído, su voz apenas un hilo de aire: «Gracias por haber vuelto, amor mío. Gracias por haberme convertido en el hombre más dichoso del mundo. Te amo. Te he amado desde siempre y te amaré por toda la eternidad. Espérame en el otro lado, pero esta vez, por favor, no te tardes 50 años, ¿de acuerdo?» Sofía, que no estaba tan profundamente dormida como él creía, apretó su mano con ternura y le respondió en un susurro: «No tardaré, mi vida, te lo prometo. Y esta vez, nada ni nadie podrá volver a separarnos». Arturo esbozó una última sonrisa de paz infinita, cerró los ojos y, con un suspiro final, sereno y absoluto, se marchó. Murió de la misma manera en que había vivido los últimos 50 años de su vida, con una fe inquebrantable, con un amor infinito y con Sofía, finalmente, a su lado. El funeral de Arturo fue uno de los más concurridos que el pueblo había visto jamás. Gentes de todas las comarcas cercanas acudieron para despedir al hombre que, con su ejemplo silencioso, les había enseñado el verdadero significado de la fe y la devoción. Sofía, vestida de un luto riguroso pero con una serenidad en el rostro que asombró a todos, se levantó para hablar durante la ceremonia. «Arturo me enseñó que el amor auténtico nunca se rinde», dijo con una voz clara y firme. «Me demostró que la fe es capaz de mover montañas, que las promesas son sagradas y que el tiempo es incapaz de destruir aquello que es genuino y puro. Él me aguardó durante medio siglo sin ninguna garantía de que yo volvería.
Eso es mucho más que amor, es devoción, es una fe absoluta. Y aunque solo pudimos disfrutar de 3 meses juntos como marido y mujer, esos 3 meses tuvieron el valor de toda una vida. No me arrepiento de nada, excepto de no haber regresado antes. Pero estoy inmensamente agradecida por haber vuelto a tiempo, por haber podido decirle cuánto lo amaba, por haberlo abrazado, por haber sido su esposa, aunque fuera por un instante fugaz en la inmensidad del tiempo. Enterraron a Arturo en el pequeño cementerio del pueblo, en un lugar escogido con esmero, desde donde se podía contemplar la fachada de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y la banca de piedra donde él había esperado durante medio siglo. Sofía encargó una lápida especial, con una inscripción que ella misma redactó con el corazón en la mano: aquí yace Arturo, quien esperó 50 años por amor y demostró que la fe nunca es en vano. Amado esposo, alma gemela, corazón fiel. Te espero en el otro lado. Los días que siguieron fueron de una dificultad inmensa para Sofía. La casa que habían compartido tan brevemente se sentía ahora inmensa y desoladoramente vacía sin la presencia de Arturo. Pero ella no estaba sola. El pueblo entero la arropó, adoptándola como su más preciado tesoro. Las mujeres acudían a diario a visitarla, le traían comida caliente, la acompañaban en sus horas de soledad. Los hombres se ocupaban de mantener la casa y el jardín en perfecto estado. Y los niños, con su inocencia, venían a pedirle que les contara historias sobre don Arturo y sobre ese amor que ni la muerte podía vencer. Sofía encontró un nuevo propósito. Comenzó a dar charlas en la escuela del pueblo, compartiendo su historia con las nuevas generaciones. Les hablaba a los jóvenes sobre la importancia vital de la comunicación, sobre los peligros devastadores del orgullo y los malentendidos, sobre el valor incalculable de la fe y la perseverancia. No desperdicien el tiempo que tienen con las personas que aman, les decía siempre. No dejen que el orgullo los separe. No crean en chismes sin antes investigar la verdad. Y si cometen un error, tengan el coraje de enmendarlo antes de que sea demasiado tarde. La historia de Arturo y Sofía trascendió las fronteras de Villa Esperanza y se convirtió en leyenda. Periodistas de la capital llegaron para escribir sobre ellos. Su historia se compartió en las redes sociales, se contó en programas de radio y ocupó páginas enteras en los periódicos. Miles de personas le escribieron cartas a Sofía, contándole sus propias historias de amores perdidos, de malentendidos trágicos, de profundos arrepentimientos. Y Sofía, con una paciencia y una compasión infinitas, respondía a cada una de esas cartas, aconsejando a cada persona que no cometiera su mismo error, que no dejara pasar el tiempo sin luchar por el amor. Sofía vivió exactamente un año más después del fallecimiento de Arturo. Durante ese año, honró su memoria de todas las formas imaginables. Publicó las cartas que ambos se habían escrito y que nunca llegaron a su destino, creando un libro conmovedor que se convirtió en un éxito de ventas y que, según se cuenta, ayudó a miles de parejas a reconciliarse. Con las ganancias, estableció una fundación con el nombre de Arturo, dedicada a ayudar a parejas mayores que se habían separado a reencontrarse. Y cada domingo, sin faltar uno solo, acudía a la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y se sentaba en la misma banca donde Arturo había esperado. Ahora era ella quien esperaba, aguardando su reencuentro con él en el otro lado. Una mañana de enero, justo cuando se cumplía un año exacto de la partida de Arturo, Sofía no despertó. Se fue en paz, mientras dormía, con una serena sonrisa dibujada en sus labios y sosteniendo en su mano la carta que Arturo le había entregado el día de su reencuentro. En su mesita de noche, los vecinos encontraron una carta que había dejado para ser leída en su funeral. En ella decía: mis queridos amigos, si están leyendo estas líneas, significa que finalmente he ido a reunirme con mi Arturo. No lloren por mí, porque voy feliz. Tuve 86 años de vida, y aunque 50 de ellos los pasé lejos del hombre que amaba, cada segundo de esos 50 años lo dediqué a amarlo desde la distancia. Y el último año de mi vida, aunque él ya no estaba físicamente a mi lado, lo he pasado honrando su memoria y compartiendo nuestra historia para que otros no cometan nuestros mismos errores.
He vivido una vida plena, he amado con una profundidad que las palabras no pueden describir, y ahora voy a estar con él para siempre, sin malentendidos, sin separaciones, sin un tiempo que se agote. Esta vez, cuando nos encontremos, será para nunca más decirnos adiós. Gracias a todos por haber sido testigos de nuestro amor. Gracias por haber cuidado de Arturo durante esos 50 años de espera. Gracias por haberme acogido cuando regresé. Y por favor, recuerden nuestra historia y aprendan de ella. El amor verdadero nunca muere. Pero no malgasten el tiempo que tienen con las personas que aman. No sean orgullosos, no crean en chismes, y si cometen un error, tengan el valor de corregirlo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no importan. Enterraron a Sofía junto a Arturo, tal como ella había pedido. Su lápida, compañera de la de él, decía simplemente: Sofía, quien regresó después de 50 años y demostró que nunca es tarde para el amor verdadero. Amada esposa, alma valiente, corazón arrepentido pero feliz. Juntos al fin. El pueblo nunca olvidó su historia. La banca de piedra donde Arturo esperó durante medio siglo se convirtió en un lugar de peregrinación para parejas enamoradas. Gentes de todas partes vienen a sentarse en ella, a tomarse fotografías, a renovar sus votos, a recordar que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Cada año, en el aniversario de su reencuentro, Villa Esperanza organiza una celebración donde se cuentan historias de amor, se renuevan promesas matrimoniales y se honra la memoria de Arturo y Sofía. La fundación que ella estableció ha ayudado a cientos de parejas a reencontrarse tras años de separación. Cada una de esas reconciliaciones se celebra como un pequeño milagro, como un eco del gran milagro que vivieron Arturo y Sofía. Y cada vez que una pareja se reencuentra, se narra su historia como inspiración, como la prueba irrefutable de que nunca es demasiado tarde, de que el amor auténtico puede resistirlo todo, incluso 50 años de silencio y distancia. Y ahora que han escuchado esta historia completa, hasta su último suspiro, quiero hacerles una pregunta muy importante. ¿Alguna vez han permitido que el orgullo destruya algo hermoso en sus vidas? ¿Han sido como Sofía, que creyó en rumores sin concederle a su amado la oportunidad de explicarse? ¿O tal vez han sido como Arturo, que a pesar del dolor y la incomprensión, nunca dejó de amar y de mantener la fe? Quizás conocen a alguien cercano que haya pasado por una situación similar, donde los malentendidos envenenaron una relación que parecía indestructible. Les invito a que me lo cuenten en los comentarios, porque me fascina leer sus historias y sus experiencias. Cada reflexión que dejan es un tesoro para mí y la leo con toda mi atención. Además, si han llegado hasta este punto y esta narración ha tocado de alguna manera especial su corazón, les pido que me dejen la palabra clave, esperanza eterna. Simplemente escriban esperanza eterna en los comentarios, sin ninguna otra explicación. Es nuestro código secreto para saber quiénes han visto realmente la historia completa y se han quedado hasta este momento final conmigo. Les prometo que responderé a cada uno de esos comentarios con un corazón, porque ustedes son la razón por la que sigo compartiendo estas crónicas que nos recuerdan lo que de verdad importa en la vida. Y si aún no se han suscrito al canal, les ruego que lo hagan ahora. Toquen ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierda ninguna de las próximas historias, porque tengo muchas más que anhelo compartir con ustedes. Historias de vida, de superación, de amor y de fe, como esta. Relatos que nos enseñan que nunca es tarde para hacer lo correcto, que el amor verdadero puede soportar cualquier prueba, que la fe inquebrantable siempre obtiene su recompensa, aunque a veces está tarde en llegar. Recuerden también darle un me gusta a este video, porque ese simple gesto me ayuda enormemente a que más personas puedan encontrar estas historias. Y quizás, solo quizás, alguien que esté atravesando una situación difícil encuentre un poco de consuelo y esperanza en estas palabras. Tal vez alguien que esté separado de un ser querido por orgullo o malentendidos, escuche esto y comprenda que todavía hay tiempo, que nunca es tarde para volver, que el amor verdadero siempre espera. Antes de despedirme, quiero dejarles unas reflexiones finales sobre este relato que acabamos de compartir. En primer lugar, nos enseña que el orgullo es uno de los mayores enemigos del amor.
Sofía permitió que su orgullo le impidiera escuchar, le impidiera investigar, le impidiera regresar durante 50 años. Ese orgullo le costó medio siglo de felicidad. ¿Cuántas relaciones se rompen cada día por esa misma razón? No dejen que el orgullo les robe lo que más aman. En segundo lugar, nos advierte sobre los chismes y las mentiras. Isabela destruyó 2 vidas con su veneno. Antes de creer algo negativo sobre alguien a quien aman, denle la oportunidad de hablar. No permitan que terceros envenenen su relación. Y si alguna vez se sienten tentados a ser esa tercera persona, piensen en el daño que sus palabras pueden causar, un daño que puede durar toda una vida. Tercero, esta historia es un himno a la fe. Arturo esperó 50 años sin ninguna garantía. Su fe no se basaba en la lógica, sino en el amor puro y en la creencia de que lo que es verdadero siempre encuentra su camino de regreso. Esa fe lo mantuvo vivo y, al final, fue recompensada. Nunca subestimen el poder de la fe inquebrantable. Cuarto, nos recuerda que nunca es tarde para enmendar un error. Sofía tenía 85 años cuando tuvo el valor de regresar. Esa decisión le dio los 3 meses más felices de su vida. Si necesitan pedir perdón o reparar una relación, no esperen. Háganlo ahora. Quinto, nos muestra que el tiempo no define el valor de una relación. Arturo y Sofía solo tuvieron 3 meses como esposos, pero cada segundo fue vivido con una intensidad y una gratitud que muchas parejas no encuentran en décadas. No es la cantidad de tiempo, sino la calidad y la profundidad del amor lo que importa. Sexto, cada decisión que tomamos tiene consecuencias. La decisión de Sofía de marcharse la persiguió durante 50 años, pero su decisión de regresar, a pesar del miedo, le dio la paz que necesitaba. Elijan sabiamente. Séptimo, el perdón es liberador. Al perdonar a Isabela, Arturo y Sofía se liberaron del rencor y pudieron concentrarse en el amor que les quedaba por vivir. El perdón no borra el pasado, pero nos permite vivir en paz en el presente. Octavo, el amor verdadero es paciente y perseverante. El amor de Arturo no era solo un sentimiento, era una decisión, una promesa renovada cada domingo durante medio siglo. Ese es el amor que resiste, el que espera contra toda esperanza. Noveno, la comunicación es el pilar de cualquier relación. Un simple diálogo abierto podría haberles ahorrado a nuestros protagonistas 50 años de dolor. No asuman, pregunten. No callen, hablen. Y por último, y quizás lo más importante, cada día es un regalo. Sofía aprendió de la manera más dura que el tiempo es precioso. No esperen a que sea tarde para valorar lo que tienen, para decir te amo, para abrazar a sus seres queridos y para vivir plenamente cada momento. La vida no viene con garantías de tiempo. Mañana, podría ser demasiado tarde. Una mentira susurrada por Isabela en un instante de celos amargos demolió 50 años de 2 vidas. Una decisión orgullosa, tomada por Sofía en un momento de profundo dolor, la persiguió como una sombra durante medio siglo. Pero de igual manera, una promesa que Arturo hizo y cumplió con una fidelidad inquebrantable durante 50 años, finalmente obró el milagro que todos necesitaban presenciar. Nuestras palabras tienen peso, nuestras acciones resuenan, y nuestras decisiones acarrean consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos concebir en el momento. Quiero que pensemos también en la inmensa importancia de conceder segundas oportunidades. Imaginen por un segundo que Arturo, al ver a Sofía después de 50 años, hubiera decidido que ella no merecía otra oportunidad. Imaginen que cuando ella apareció aquel domingo, él, en un gesto de resentimiento acumulado, le hubiera dado la espalda por todo el dolor que su partida le había causado. Habría sido una reacción comprensible, incluso justificable a los ojos de muchos. Pero Arturo comprendía una verdad fundamental que a menudo se nos escapa, que todos somos falibles, que todos cometemos errores garrafales, y que todos, en algún punto, merecemos la gracia de una segunda oportunidad. El amor verdadero, en su máxima expresión, perdona y abre las puertas a nuevos comienzos. No permitan que el rencor les impida dar o recibir esa segunda oportunidad que podría, literalmente, cambiarlo todo.
También quiero destacar la profunda lección sobre vivir anclados en el presente. Cuando Arturo y Sofía finalmente estuvieron juntos, no desperdiciaron su precioso tiempo lamentando los 50 años perdidos. Por supuesto que lloraron por ellos, claro que hablaron sobre ello, pero no permitieron que la sombra del pasado les robara la luz y la alegría del presente. Se enfocaron con una dedicación absoluta en disfrutar cada segundo que tenían, en amarse plenamente en el aquí y el ahora. Esa es una enseñanza crucial para todos nosotros. No podemos alterar el pasado, no podemos recuperar el tiempo que se ha ido, pero sí tenemos el poder de aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos ahora mismo. Esta historia nos enseña, además, que el amor verdadero está desprovisto de egoísmo. Arturo amaba a Sofía de una manera tan pura que su felicidad no dependía de poseerla. Su amor era lo suficientemente vasto y fuerte como para seguir existiendo, vibrante y constante, incluso sin la garantía de ser correspondido. Él esperó 50 años sin saber si ella regresaría, sin saber si ella aún lo amaba, sin tener la certeza de que ella siquiera pensaba en él. Ese es el amor en su estado más puro, el que ama sin condiciones, sin expectativas, sin exigir garantías. El que da sin esperar nada a cambio, el que espera sin exigir una recompensa. Quiero que reflexionemos sobre el concepto del tiempo en las relaciones. Este relato desafía nuestra percepción lineal y cuantitativa del tiempo. Solemos pensar que una relación necesita acumular años y años de convivencia para ser considerada significativa. Pero Arturo y Sofía nos demuestran que no es así. Su amor, vivido plenamente en 3 meses, fue más profundo y trascendente que muchas relaciones que se extienden por décadas, porque no se trata del tiempo medido en el calendario, sino de la calidad de ese tiempo, de la intensidad del sentimiento, de la profundidad de la conexión. 3 meses vividos con plena conciencia y gratitud infinita valen más que 50 años vividos en la indiferencia o la rutina. Este relato también nos habla sobre la importancia de mantener las promesas en un mundo donde éstas se hacen y se rompen con una facilidad pasmosa, donde los compromisos a menudo son temporales y condicionales. Arturo nos muestra lo que significa ser una persona de palabra. Él prometió esperar, y esperó 50 años sin fallar un solo domingo. Su palabra era su honor, su promesa, un pacto sagrado. ¿Qué clase de mundo construiríamos si todos mantuviéramos nuestras promesas con esa misma dedicación? ¿Qué tipo de relaciones tendríamos si nuestros compromisos fueran verdaderamente inquebrantables? Quiero analizar el papel del arrepentimiento en el proceso de sanación. Tanto Sofía como Isabela vivieron consumidas por el arrepentimiento, pero lo gestionaron de maneras muy distintas. Isabela guardó su secreto durante 50 años, permitiendo que la culpa la devorara lentamente desde dentro. Sofía también cargó con su arrepentimiento, pero finalmente reunió el valor para enfrentarlo y hacer algo al respecto. Ambas sufrieron, pero solo Sofía encontró la paz al final, porque tuvo el coraje de regresar, de pedir perdón, de intentar enmendar su error. El arrepentimiento no tiene por qué ser una sentencia de por vida. Puede, si se lo permitimos, convertirse en el catalizador para el cambio, para la redención y para la sanación del alma. Esta historia nos enseña sobre la increíble resiliencia del espíritu humano. Arturo enfrentó 50 años de soledad, de burlas, de dudas y de un dolor sordo y constante, pero nunca se rindió. Jamás perdió la esperanza. Nunca permitió que las circunstancias amargaran su espíritu. Esa resiliencia es una cualidad que todos necesitamos cultivar en nuestras vidas. La vida nos va a golpear, nos va a decepcionar, nos va a hacer sufrir. Pero, como Arturo nos enseña, siempre podemos elegir mantenernos firmes, podemos elegir conservar la fe, podemos elegir no rendirnos incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido. También quiero reflexionar sobre la importancia de la comunidad como testigo de nuestras vidas. El pueblo entero fue testigo de la larga espera de Arturo. Al principio, no lo entendían, después, se burlaron. Pero al final, se convirtieron en los guardianes de esa historia, en los celebrantes de ese amor y en los transmisores de esa poderosa lección. Necesitamos comunidades que nos vean, que sean testigos de nuestras luchas y de nuestras victorias, que aprendan de nuestras historias y que se conviertan en las depositarias de nuestro legado.
Este relato también nos habla sobre el coraje, porque tanto Arturo como Sofía fueron inmensamente valientes, cada uno a su manera. Arturo fue valiente al seguir esperando cuando todos le decían que se rindiera, al mantener su promesa cuando no había ninguna razón lógica para hacerlo, al arriesgarse a parecer un loco o un ridículo por amor. Sofía fue valiente al regresar finalmente después de 50 años, al enfrentar su miedo al rechazo, al arriesgarse a descubrir que quizás era demasiado tarde. El amor verdadero requiere coraje. Requiere que estemos dispuestos a arriesgarnos, a ser vulnerables y a enfrentar nuestros miedos más profundos. Quiero hablar sobre la diferencia fundamental entre el amor y la posesión. El amor de Arturo por Sofía no era posesivo. Él no la esperaba porque sintiera que ella le pertenecía o que tenía algún derecho sobre ella. La esperaba porque su amor era tan profundo que, sencillamente, no podía dirigirlo hacia nadie más. Pero si Sofía nunca hubiera regresado, si hubiera encontrado la felicidad con otra persona, Arturo habría seguido amándola desde la distancia, deseándole siempre lo mejor. Ese es el amor puro, el que anhela la felicidad del otro, incluso si esa felicidad no nos incluye. Esta historia nos enseña sobre la importancia capital de la verdad. Si Isabela hubiera dicho la verdad desde el principio, si Sofía hubiera investigado antes de creer, si Arturo hubiera sabido de que se le acusaba y hubiera podido defenderse, todo habría sido diferente. La verdad es el cimiento de todo. Las mentiras y los secretos destruyen. La transparencia y la honestidad construyen. Siempre, siempre elijan la verdad, incluso cuando sea difícil, incluso cuando duela. Porque a largo plazo, la verdad es lo único que puede sostenernos. Quiero reflexionar sobre el eterno debate entre el destino y el libre albedrío. ¿Estaba destinado que Arturo y Sofía se reencontraran, o fue el resultado de decisiones conscientes que ambos tomaron? Arturo eligió esperar. Sofía eligió regresar. Esas fueron decisiones libres. Pero, al mismo tiempo, algo más grande que ellos parecía estar obrando para reunirlos. Quizás la respuesta es que ambos son ciertos, que el destino y el libre albedrío danzan juntos, que hay fuerzas más grandes que nosotros en movimiento, pero que nuestras decisiones importan, que lo que hacemos con las cartas que se nos dan determina el resultado final. Esta historia también nos habla sobre la importancia de los rituales y la consistencia. El ritual dominical de Arturo de ir a la iglesia con sus flores no era solo una espera pasiva, era un acto de fe activa. Era su forma de mantener vivo el amor, de honrar su promesa, de mantenerse conectado con Sofía aunque ella estuviera a un mundo de distancia. Los rituales nos anclan, nos dan estructura, nos ayudan a mantener nuestros compromisos, incluso cuando es difícil. ¿Qué rituales tienen ustedes en sus vidas que honran lo que es más importante para ustedes? Quiero hablar sobre la belleza de la simplicidad. Arturo no hizo grandes gestos románticos, no contrató orquestas, no compró regalos caros. Simplemente se sentó con un ramo de flores silvestres cada domingo. Esa simplicidad era inmensamente poderosa porque era genuina, porque era consistente, porque venía directamente del corazón. No necesitamos grandes gestos para demostrar amor. A veces, las acciones más simples y constantes son las más elocuentes. A veces, simplemente estar presente es más que suficiente. Esta historia nos enseña que nunca sabemos qué impacto tendremos en los demás. Arturo probablemente no tenía ni idea de que su espera inspiraría a todo un pueblo, que su historia se convertiría en leyenda, que miles de personas aprenderían sobre el amor a través de su ejemplo. Él simplemente estaba siendo fiel a sí mismo, a su amor, a su promesa. Pero esa fidelidad se convirtió en un faro de esperanza para todos los que la presenciaron. Nunca subestimen el poder de su ejemplo. Nunca piensen que sus acciones no importan, porque nunca saben quién está observando, quién está aprendiendo, quién está siendo inspirado. Quiero reflexionar sobre la gracia en medio del sufrimiento. Arturo sufrió durante 50 años, pero lo hizo con una dignidad y una gracia admirables, sin amargura, sin rencor, sin convertirse en una persona resentida o llena de odio. El sufrimiento puede destruirnos o puede refinarnos. Puede hacernos amargos o puede hacernos más compasivos. Arturo eligió permitir que su sufrimiento lo refinara,
que lo hiciera más profundo, más sabio, más capaz de apreciar la bendición cuando finalmente llegó. Esta historia también nos enseña sobre la importancia de cerrar ciclos. Sofía necesitaba regresar no solo por Arturo, sino por ella misma. Necesitaba cerrar ese capítulo, necesitaba pedir perdón, necesitaba decir las palabras que había guardado durante 50 años. Y aunque el tiempo que tuvieron juntos fue breve, ese cierre le dio la paz que necesitaba para morir tranquila. ¿Hay ciclos en sus vidas que necesitan cerrar? ¿Hay palabras que necesitan decir? ¿Hay perdones que necesitan pedir o dar? No dejen esos ciclos abiertos, porque les robarán la paz. Finalmente, quiero hablar sobre el legado. ¿Qué es lo que realmente dejamos atrás cuando nos vamos? Arturo y Sofía no dejaron grandes fortunas, no construyeron imperios, no se hicieron famosos durante sus vidas. Pero dejaron algo mucho más valioso. Dejaron una historia que inspira, que enseña, que transforma corazones. Dejaron un ejemplo de amor verdadero que sobrevive a través de las generaciones. Ese es el legado que realmente importa, no cuánto dinero acumulamos o qué posiciones alcanzamos, sino que tan bien amamos, que tan fielmente vivimos. ¿Qué lecciones dejamos para quienes vienen después? Así que, mi querida amiga, mi querido amigo, que me has acompañado hasta el final de esta larga historia, te invito a que reflexiones sobre todo lo que hemos compartido aquí. Piensa en las relaciones en tu vida, en las personas que amas, en las palabras que no has dicho, en los perdones que no has pedido o dado, en el tiempo que quizás estás desperdiciando en cosas que no importan. Y si hay algo que necesitas cambiar, no esperes. Hazlo ahora. Llama a esa persona, escribe esa carta, pide ese perdón, di ese te amo. Porque como nos enseñan Arturo y Sofía, nunca sabemos cuánto tiempo tenemos, y sería una tragedia llegar al final de nuestros días con arrepentimientos que pudimos haber evitado. Recuerda siempre que eres valiosa, que mereces amor, que nunca es tarde para hacer lo correcto. Que el orgullo no vale la pena si te cuesta el amor. Que las mentiras destruyen, pero la verdad libera. Que la fe mueve montañas, que las promesas son sagradas y que el amor verdadero, el amor que es paciente y sufrido, el amor que espera y perdona, el amor que persevera contra toda esperanza, ese amor es la fuerza más poderosa del universo. Más poderosa que el tiempo, más poderosa que la distancia, más poderosa que cualquier malentendido o error. Más poderosa, incluso, que la muerte. La historia de Arturo y Sofía nos recuerda que en un mundo lleno de amor superficial, de relaciones desechables y de compromisos temporales, todavía existe el amor verdadero. Todavía hay personas dispuestas a esperar, a perseverar, a mantener la fe. Y ese amor, cuando finalmente encuentra su camino de regreso, es más dulce precisamente por todo lo que tuvo que atravesar para llegar. Ahora sí, me despido de ti, pero antes quiero agradecerte de corazón por haber estado aquí conmigo durante toda esta historia. Sé que fue larga, pero cada palabra tenía un propósito, cada momento tenía una lección. Espero que algo de lo que compartimos aquí haya tocado tu corazón, haya movido algo dentro de ti. No olvides dejar tu comentario contándome qué te pareció la historia, si conoces casos similares, qué lecciones te llevas. Recuerda escribir Esperanza Eterna si llegaste hasta aquí. Dale me gusta al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Comparte esta historia con alguien que creas que necesita escucharla, tal vez tu madre, tu hermana, tu amiga, porque estas historias son para compartirse, para recordarnos lo que realmente importa en la vida. Y recuerda, no importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa qué errores hayas cometido, nunca es tarde para el amor, nunca es tarde para el perdón, nunca es tarde para hacer lo correcto. Si Arturo pudo esperar 50 años con fe inquebrantable, si Sofía pudo encontrar el valor de regresar a los 85 años, tú también puedes encontrar el valor de hacer lo que necesitas hacer, de decir lo que necesitas decir, de amar como necesitas amar. Y ahora, te invito a que veas el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde te tengo preparada otra historia igual de emocionante e inspiradora. Te espero allí para seguir compartiendo juntas estas reflexiones sobre la vida, el amor y la familia. Hasta pronto,
mi querida amiga. Que la vida te bendiga y te llene de esperanza eterna siempre. Que nunca pierdas la fe en el amor verdadero. Que tengas el valor de enmendar tus errores antes de que sea tarde. Que vivas cada día con la intensidad y gratitud que merece. Y que cuando llegue tu último día, puedas mirar atrás sin arrepentimientos, sabiendo que amaste bien, que perdonaste cuando debías, que fuiste valiente cuando era necesario y que dejaste este mundo un poquito mejor de como lo encontraste. No olvides que cada domingo, cuando veas una pareja de ancianos tomados de la mano, recuerda a Arturo y Sofía. Cuando veas flores silvestres, recuerda que el amor más hermoso no necesita lujos, sino sinceridad. Cuando sientas ganas de rendirte en algo importante, recuerda que Arturo nunca se rindió. Cuando el orgullo quiera impedirte pedir perdón, recuerda los 50 años que Sofía perdió por orgullo. Y cuando pienses que ya es tarde para algo, recuerda que Sofía regresó a los 85 años y aún tuvo tiempo de ser feliz. Esta historia es un regalo para ti, para que la guardes en tu corazón, para que la compartas con quienes amas, para que te inspire en tus momentos difíciles, para que te recuerde que mientras haya vida, hay esperanza, que mientras haya amor, hay posibilidad, que mientras haya fe, hay milagros esperando suceder. Vive tu vida de tal manera que cuando sea tu turno de partir, puedas hacerlo en paz, sabiendo que amaste profundamente, que perdonaste completamente, que viviste auténticamente y que dejaste huellas de amor en los corazones de quienes conociste. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Gracias por permitirme compartir contigo esta historia que espero haya tocado tu alma tanto como tocó la mía al contártela. Nos vemos en el próximo video con más historias que te harán reír, llorar y, sobre todo, reflexionar sobre lo que realmente importa en esta vida. Hasta pronto, y recuerda siempre, el amor verdadero nunca muere. Solo espera el momento perfecto para regresar a casa.